Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a otro episodio más de Desbloqueados Podcast. Yo soy Margie Duval. Y yo soy Israel Garavito. Qué privilegio poder estar en este próximo episodio, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de Sin Atajos y hoy vamos también a entrar en el campo de Sin Atajos, segunda parte en este episodio, y vamos a explorarlo desde la perspectiva bíblica. Vamos a indagar con algunos personajes y cómo evitar, ¿verdad?, esos caminos fáciles y cómo podemos, ¿verdad?, de una forma u otra también, aunque sean difíciles, poder abordar todo ese trayecto que dentro de la parte espiritual nosotros necesitamos caminar. Así es. En el episodio anterior nosotros comentábamos de la definición de sin atajos, aunque no le dimos como un concepto como tal, pero sí en esta ocasión queremos traerle como que esa definición de que realmente puede ser un atajo en términos espirituales y también dándole un enfoque bíblico, que es lo más importante aquí. Y comentábamos que la vida está llena de atajos, de tentaciones que se pueden convertir en atajos, ¿verdad? Definitivamente. Pero la Biblia siempre nos muestra y hace hincapié en esa importancia, en la importancia de nosotros perseverar y obedecer a Dios a través de poder completar los procesos que Él pone delante de nosotros, ya sea tanto en términos físicos como en términos espirituales. Definitivamente. Así que vamos a empezar definiendo realmente qué significan los atajos. Y podemos entender que los atajos son caminos, ¿verdad? Son decisiones, son pasos que nosotros damos de manera que suprimen el esfuerzo. Esos pasos que nosotros damos que hacen que nosotros no tengamos que hacer mucho esfuerzo para poder alcanzar algo, para poder tener un resultado exitoso. Y ese proceso puede que traiga resultados, va a ser mucho más rápido, el proceso se va a dar, pero no de la forma en la que Dios quiere. Es decir, se va a tener un resultado, pero no en el proceso y de la forma correcta. Va a ser a la manera humana y no a la manera de Dios. Esa es la forma en la que nosotros entendemos qué significa un atajo. Es decir, que vamos a salir de la voluntad divina. Entonces, en términos bíblicos, esto podría ser que tú desobedeces el mandamiento de Dios. Puede incluir esto. El atajo puede incluir la idea de que tú desobedeces la ley, el mandamiento de Dios, como dicen los hebreos, la mishvah, ¿verdad?, de Dios, y hasta intentar cumplir sus promesas por medio de nuestros propios deseos o herramientas personales. Nuestros propios deseos incluyen nuestra propia voluntad. Entonces, a veces Dios tiene buenas promesas para nosotros y nosotros estamos quizás deslumbrante con esas promesas. Y dice, sí, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Pero entonces no esperamos que Dios nos diga cómo lo vamos a hacer, sino que tomamos otras vertientes, no basadas en la voluntad de Él, sino en las decisiones de nosotros. Y en casos peores, no solamente esperamos que Dios nos diga cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a alcanzar esa promesa, sino que muchas veces nosotros ya tenemos la instrucción del parte del cielo y a pesar de eso, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones para alcanzar esa promesa o ese resultado. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Es uno de los ejemplos más palpables de atajo. Impresionante. Dios le entregó, dice la palabra que Dios le entregó una promesa de un hijo, pero a Sara, al no ver el resultado, al ver que pasa el tiempo y que la promesa no se cumplía, pues ella ¿qué hizo? Ella tomó la decisión de tomar un atajo. Tomó su atajo y le dijo a Abraham, toma tu sierva Agar y ten un hijo con ella, que ella te dé un hijo. Ella se adelantó al proceso, ya no esperó que la promesa se materializara. Cuando la promesa del hijo
era para Sara y Abraham. Sara decidió que sea Agar que le diera el hijo a Abraham. Impresionante, impresionante. Aunque el hijo, ¿verdad?, que tuvieron Abraham y Agar fue bendecido. Esta decisión, señores, pudo traer grandes conflictos. Y esto es lo terrible, cuando nosotros tomamos los atajos o tomamos vertientes que Dios no ha diseñado, dirección que Dios nos ha dado. Entonces ahí tenemos un problema porque vamos a traer conflicto. Por ejemplo, Abraham y Sara no habrían ocurrido estos conflictos, ¿verdad?, si ellos hubieran esperado el tiempo de Dios. Sí. Otro ejemplo importante es el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el desierto. Ellos querían tomar atajos, ellos querían irse por otro lado. Señores, se lo voy a decir de verdad, esto es peligroso. Sí. Irse por lugares que Dios no te dijo que de fuera te va a traer problemas, porque un camino que era para 40 días se tomó 40 años. Hay gente que realmente está tarde porque tomó atajos. Dios mío. Hay gente... Sí, definitivamente. Fíjate que cuando tú dices, yo pienso llegar temprano, lo voy a hacer. Y Dios te dice, yo voy a hacer esto contigo, voy a desarrollar esto contigo. Y tú dices, ok, magnífico, ya sé lo que Dios quiere hacer. Voy a tomar estos atajos, voy a tomar estas decisiones, voy a buscar estas herramientas para lograr el proyecto de Dios. Pero Dios te dice, no, yo no necesito tu ayuda. O sea, yo no quiero que nadie se lleve la gloria, ni tú tampoco te lleves la gloria. Amén. Dios no quiere que nadie se lleve la gloria de lo que Él va a hacer contigo, ni tú tampoco. Gloria a Dios. Entonces, a veces cuando tomamos atajos, lo que hacemos es prolongar el tiempo de lo que Dios va a hacer con nosotros. El pueblo de Israel tenía la posición de ir en 40 días y su decisión alargó el proceso. Un atajo alarga el proceso. Definitivamente. Y yo quiero compartir, mira, este testimonio brevemente. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, cuando yo inicié mi camino en el Evangelio, Dios empezó a darme muchas promesas. Él empezó a profetizar sobre mi vida. Él me daba palabras a través de muchos hombres, muchas mujeres de Dios. Y siempre me decía, tú vas a hacer tal cosa. Recibí muchas promesas de parte de Dios. Tú vas a ser una líder, tú vas a trabajar con jóvenes, tú vas a tener una trayectoria en el Evangelio. Pero nada de eso a mí me importaba porque yo estaba enamorada de Dios. Tú sabes, ese primer amor que uno tiene de que lo único que te importa es Dios. Y yo no estaba ahí esperando que me dieran una palabra, yo no estaba ahí que me dieran ninguna promesa. Sin embargo, Dios en cada escenario se la lucía conmigo y me daba promesas. Pero sucedió algo, y es que en poco tiempo que yo tenía en el Evangelio, tomaron una decisión los líderes en la iglesia y la decisión o la propuesta fue que yo fuera líder de jóvenes, que yo fuera la presidenta de jóvenes. Definitivamente yo me asombré muchísimo porque yo dije, wow, pero esto fue lo que Dios dijo. Sin embargo, yo no tenía la preparación ni el tiempo. Ni la experiencia. No tenía el equipamiento para yo poder ejecutar ese rol. Que ciertamente Dios dijo que sí. Dios me dijo y Dios me dio esa promesa que yo podía ejercer esa posición de liderazgo, pero no era el tiempo. Poderoso. Y eso que tú estás diciendo nos ayuda a entender que, aunque podemos decir, bueno, no tenía la experiencia, pero quizás si hubiese estado al lado de una persona que hubiese tenido el cargo que tú estabas en ese momento desarrollando y aprendiendo con esa persona de forma cercana, viendo cómo se maneja, madurando en el espíritu, quizás hubiese sido diferente. Ahora, a mí me pasó algo también similar. Dios me dijo, yo voy a abrir puertas grandes, voy a hacer un escenario inigualable a través de tu ministerio. Y tomé un atajo, tomé una decisión de buscar mis propias herramientas, mis propios recursos, y eso hizo que yo me moviera de un lugar a otro, y esa movida parecía un buen cálculo,
pero fue un mal cálculo. Un mal cálculo. Lo calculé mal porque finalmente no era lo que Dios esperaba que yo hiciera, sino que Dios esperaba que yo asumiera la posición de obedecer, seguir en el proceso, seguir creciendo, para luego Él hacer. Esto trajo muchos problemas. Algo que era para quizás 2 años, se prolongó a años. Definitivamente. Y produjo... Mira, hay cálculos que uno hace cuando va a tomar atajos que probablemente, escuche lo que le voy a decir, hay cálculos cuando uno va a tomar un atajo y va a decir, esto va a ser más fácil. A personas le ha ocurrido que de repente tú dices, este camino es más fácil y por aquí como hay demasiado tránsito, me voy a poner por este camino, y se da el caso de que el camino que tomaste, que es más corto, es donde está verdaderamente congestionado, porque todo el mundo asumió que como por ahí no había quizás tránsito o por ahí no había movimiento, se entaponó el lugar y tú estás ahí y tu teléfono o el GPS recalculando y lo que era quizás para 1 hora se convierte en 2 y 3 horas. Exactamente. Y eso es lo que da el no conocer el tiempo oportuno, el tiempo correcto de parte de Dios para el cumplimiento de la promesa que Él te da. Porque en ese caso, me imagino que esa decisión que tú tomaste, que ya la hemos compartido también, trajo un sinnúmero de problemas que lo que hicieron fue complicar aún más el proceso. Complicaciones terribles. Claro. Incluso que sí. que hasta se ve en peligro lo que Dios señaló y lo que Dios ciertamente reveló que iba a hacer. Si se ve en peligro, todo el proyecto de Dios se ve en peligro. Gloria porque a Dios, la persona agota, ¿verdad? Se agota, esas energías se agotan, tú te desgastas, porque tú estás haciéndolo con tu propia fuerza. Y Dios dice, oye, cometiste el error de tu vida. Claro. No debiste hacer eso. Calculaste mal. Pero yo aprendí que el proceso a veces que tú adquieres por causa de tomar un atajo era porque tú necesitabas. Sí, lo necesitaba definitivamente. Hay personas que toman atajo que lo va a llevar a un proceso de años. Eso te deja saber que tú no estabas preparado. Quizás Dios lo quería hacer y te está invitando a madurar, ¿verdad? En 1 año, 2 años, pero tú dijiste, lo voy a hacer, y tomaste la decisión de tomar ese atajo y eso prolongó el proceso de crecimiento. Claro, va a ser duro, vas a sacrificarte, vas a pasar por dolores terribles, vas a perder personas a tu alrededor, vas a tener conflictos con personas que de una manera u otra es porque estás. Es como cuando tú no sé si tú has visto, cuando el río va bajando, hay una corriente, y como cuando tú vas en contra de la corriente, todo está en tu contra. Exacto. Tú intentas ir en el orden y todo está. Mira, eso es poderoso porque cuando a mí me ocurrió eso que comenté hace un momentito, fue tan difícil para mí porque, yo recibí la promesa de parte de Dios, yo de una vez recibí una propuesta, mucha gente estuvo en contra de esa propuesta. Ese líder, yo lo amo muchísimo, fue una de las primeras personas que Dios puso en mi vida, tú sabes, para direccionarme en el camino. Y él simplemente vio la gracia de parte de Dios sobre mí y se movió a hacerme la propuesta, o tanto él como los líderes de la casa. Pero yo acepté, déjame decirte que yo acepté. Sin embargo, al pasar el tiempo, yo tuve muchos inconvenientes. ¿Y sabes qué sucedió? Yo terminé apartándome de los caminos del Señor. Wow. Yo terminé fuera del camino porque yo no aguanté el proceso. Primero, no estaba preparada espiritualmente todavía, no tenía esa madurez, no tenía esa solidez espiritual para cuando venían las críticas yo poder aguantarla. Yo no tenía todavía ese fundamento porque yo apenas tenía poco tiempo. Tú ves, por eso es tan importante, miren, entender que ciertamente el día que tú siembras una semilla no es el mismo día de la cosecha. El día que tú recibes una promesa de parte de Dios no es el mismo día de cumplimiento.
¿Por qué? Porque tú necesitas un equipamiento, tú necesitas una preparación, tú necesitas que Dios te forme y te direccione para que en el proceso, cuando vengan los vientos, tú no te puedas caer. Para que no te suceda como me sucedió a mí. Me sucedió que como yo no estaba solidificada, como yo no tenía la base espiritual, la madurez, yo fui tumbada por los vientos y terminé desviándome. Y Dios tuvo misericordia de mí, de que yo pude regresar a los caminos, y en esta ocasión que Dios me restauró, que hace ya varios años, no hemos dejado de tener procesos, porque dice la palabra del Señor que no, Dios se acuerda de que somos polvo, y que si Él tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién o Hashem podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Es decir, si el Eterno tomara en cuenta los errores y las malas decisiones que nosotros tomamos para tomar atajos, para alcanzar cosas que Él mismo dijo y para alcanzar cosas que también nosotros queremos a la fuerza. Cuando nosotros entendemos esto, que su misericordia está ahí para restaurarnos y para dejarnos direccionar, no es para luego andar deliberadamente tomando más atajos, sino más bien para entender que debemos realmente ser nutridos en el espíritu, para entonces no volver a reincidir, no volver a cometer esos mismos errores. Wow, poderoso, poderoso. Nosotros tenemos en Números 20, por ejemplo, a Moisés. Moisés dice la palabra, como tú comentabas, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, dice que Moisés, en lugar de hablar a la roca como Dios le había dicho, ¿verdad? Él golpeó la roca. Entonces, golpeó la roca para sacar agua, que fue un acto de desobediencia extrema, porque sí, pero y mucha gente dirá, no, pero eso no fue nada, porque al final se sacó agua de la peña, ¿verdad? Pero eso trajo que no entrara a la tierra prometida. Ese fue el resultado. Por eso es el peligro de tomar atajos. Increíble. Porque es mucho lo que se pierde, es mucho lo que se pone en riesgo. Poderoso. Mira, pasó lo mismo con Jesús. Cuando vemos las enseñanzas de Jesús, Jesús también nos enseñó algo interesante, y es que nosotros también tenemos que aprender a evitar atajos. Cuando tú observas el texto bíblico de Mateo capítulo 4, vamos a ver a Jesús en una tentación, en un proceso, y el diablo, Satanás, le ofreció los reinos del mundo, le ofreció poder, le ofreció fama, le dijo, mira, te voy a dar toda esta fama, te voy a dar todo este dinero, te voy a dar todo este poder. A veces nosotros queremos lograr cosas. De hecho, Dios ha hecho promesas extraordinarias, y el enemigo dice, te hace falta, ¿verdad?, estar ahí, porque yo te voy a decir algo, la tentación viene en función de la necesidad. Y Cristo realmente en ese momento se había despojado de todo su poder, de todo su reino. Señores, de todo su poder y su reino. Y el enemigo le dice, yo te voy a dar los reinos del mundo, yo te voy a dar la fama, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para tú gobernar, te lo voy a dar. Pero hay algo interesante, que el enemigo le dijo, lo único que tú tienes que hacer como punto primordial es adorarme. Inclínate y adórame. Señores, y es que un atajo hacia el poder sin pasar por la cruz va a ser un problema. Un atajo, ¿verdad?, para llegar a la fama, para llegar al poder, para llegar a estar en las palestras públicas, o uno mismo que decide, sin pasar por la cruz, sin pasar por sin haberte muerto. Sin haberte muerto, sin haber sufrido, ¿verdad?, el precio de lo que cuesta eso. Entonces, eso va a ser un problema. Sí, porque hay un detalle muy importante, y es que Jesús ya no vivía él. ¿Entiendes? Ya él encomendó su espíritu al Eterno, y justamente él se encontraba en un proceso de ayuno. Él se encontraba en un proceso de adoración y de rendición extrema al Creador. ¿Y qué le dice Satanás?
pero si tú si tú postrado me adoraras, tú vas a alcanzar todo eso. Tú no necesitas hacer ninguno de esos sacrificios. Quédate vivo, no. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros entramos en ese proceso de atajos? Porque estamos vivos todavía. Porque todavía necesitamos entrar al mundo espiritual. Porque todavía necesitamos conocer cuál es nuestro ADN espiritual. Tú estás diciendo para todos nosotros que la vida de Cristo era la vida de un muerto. Era un muerto. La vida de Cristo era la vida de un muerto. Porque él, aunque Pablo dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí, Cristo vivía, era la voluntad de su Padre. Lo que dicen los hebreos, el kidemut, similitud de forma, que viene siendo la semejanza. Eso era lo que tenía. Gloria a Dios. Impresionante. Y lo que él expone ahí, en esa conversación con el enemigo, es algo que se da a diario. Porque él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tú no solo vives de tus deseos, tú no solo vives de tus sentimientos, tú no solo vives de tus anhelos carnales, tú vives de la palabra. Y cuando tú entiendes eso, tú no te postras fácilmente ante tus deseos humanos. Y hay algo interesante en eso que tú estás diciendo. Yo no sé si tú te has visto. Yo me he visto en un momento donde el enemigo susurra y crea una especie de dudas. O sea, yo no sé si tú has visto. Claro. Que cuando te llegan esos pensamientos, uno piensa que es uno, pero es el enemigo susurrando y diciendo, si eres hijo de Dios. Así fue que le dijeron a Jesús. Si eres hijo de Dios. Es decir, te voy a poner en tela de duda. Te voy a poner a dudar. Si en verdad eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Pero mi hermano, usted no tiene que demostrar nada. ¿A qué apeló Satán? Satán siempre apelará en nosotros a algo que se llama ego. Apeló a esa parte humana, a esa parte carnal. Satanás no le habló a Mashiach, le habló a Yeshua. No le habló al Cristo, le habló a Jesús. Al hablarle a Jesús le habló al ungido, le está hablando a Jesús como humano. Exacto. O sea, le habló a esa parte. Oye, te pone a temblar. Claro que sí. Es verdad que tú eres hijo de Dios. Ahora, cuando tú le das muerte a eso, no, pero aquí yo no tengo que demostrar nada. O sea, que yo no tengo que dejarle saber a nadie quién yo soy, qué yo porto, qué yo cargo. O sea, yo no tengo que... hay gente que piensa, o pensamos a veces nosotros, que nosotros demostrando quiénes somos, qué poseemos, nosotros vamos a ir al supermercado y nos van a dar una compra. Pero Jesús, simple y llanamente, dijo, mira, como tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre. Yo no te tengo que demostrar nada si yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Tú sabes. Porque tú no estás viniendo a mí porque tú quieres. Claro, tú sabes quién yo soy. Tú sabes que sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando tú estás seguro que de la boca de Dios salió una palabra, tú no tienes que demostrar absolutamente nada. Ya salió de la boca del grande, del que sabe. Salió del que sabe. Exacto. Ya, no necesitamos más nada. Así es. Mira, vamos entonces a darle ya una aplicación final a esta conversación. Nosotros tenemos aquí un tema muy poderoso que yo sé que si la gente puede tomar en cuenta estos puntos y no solamente las personas que nos ven, sino nosotros mismos hemos sido, como siempre digo, cuando la palabra se expone, es como una espada de doble filo, corta hacia afuera y hacia adentro. Entonces, yo creo que para mí particularmente este tema es de muchísima bendición. Mira, yo creo, la pregunta sería para nosotros y para los que están escuchando, ¿cómo afecta y qué significa lo que estamos recibiendo el día de hoy para nosotros? ¿Cómo afecta y qué significa para nosotros? Bueno, primero es que nosotros debemos reconocer que los atajos pueden ser tentadores. Siempre vamos a estar frente a la tentación de
esto va a ser más fácil por aquí. Mire, yo le sugiero que no tome atajo. ¿Por qué no es bueno tomar atajos? Porque pueden traer grandes situaciones a nuestras vidas. Son peligrosos. Pueden devastar tu vida, pueden traer destrucción. Los atajos, señores, y esto es importante porque Proverbios, no simple y llanamente, en el capítulo 14, versículo 12, no simple y llanamente está hablando del hombre impío. Incluso está hablando de un individuo que habla promesa, que habla fe, que habla esperanza, que habla evangelio. Se está hablando de esa persona también, que ha escuchado a Dios, que cree a Jesús, pero que toma atajos. Y entonces está diciendo Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No importa, eso no es eso no es solamente para el impío, para el ateo. No. Eso está hablando a todo el mundo. A personas que hablan fe, a personas que hablan, por ejemplo, Pedro en un momento dijo, no, ya se terminó el tiempo de caminar con Jesús, me voy nuevamente a pescar, o me voy nuevamente. Y ese camino le parecía derecho, pero finalmente era un camino de muerte. Entonces Cristo le dice, mira, tú me amas de verdad, vete, ven a apacentar lo que es mis ovejas, ven a cuidar lo que es la grey, ven a hacer tu propósito. O sea, no te vayas a hacer otra cosa buscando atajos para que te sea más fácil, porque en el primer siglo ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús, no era cualquier cosa, ya representaba una situación temible. Claro. Había que buscar un atajo para que fuera más fácil. No, hay caminos que a veces nos parecen correctos, derechos, pero nuestro final será camino de muerte. Así es, en Romanos 8:26 dice que, y este versículo a mí me gusta mucho, yo creo que anteriormente lo he mencionado, dice que a veces nosotros creemos, lo estoy parafraseando, que sabemos lo que vamos a hacer. Romanos 8:26 dice, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. El Espíritu sí puede guiarnos a tomar esas decisiones que no van a ser, como dice el proverbio que acabas de leer, no van a ser camino de muerte, no van a ser un final desastroso. ¿Por qué? Porque primero lo vamos a presentar ante Dios a través del Espíritu Santo, que es quien sabe cómo dirigirnos y cómo ayudarnos a tomar la mejor decisión. Por eso es que en segundo lugar, el punto que realmente debemos atesorar aquí es entender y recordar los tiempos de Dios, que los tiempos de Dios son perfectos, que no debemos desesperarnos, no tenemos por qué ser impacientes, ¿verdad? Porque yo sé que grandes promesas, grandes propósitos, y es bueno incentivar en este tiempo que la gente se apegue a la búsqueda, se apegue a la intención de la oración, a orar fervientemente en el Espíritu, que aunque mucha gente a usted no lo vea en el medio, no lo vea tal vez haciendo grandes milagros, en el mundo espiritual están ocurriendo cosas poderosas y realmente eso es lo que realmente tenemos que alimentar nosotros para evitar caer en trampas de las oscuridades. Amén. Y tomar decisiones que son simplemente atajos y que al final pueden ser de destrucción para nuestra vida física y espiritual. Claro, por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando Cristo dice eso, no es simple y llanamente una idea de palabra. Yo aprendí algo. Nosotros estamos muy enfocados en la palabra o en la parte que nosotros pronunciamos. Somos muy repetidores, pero repetir no es lo que te va a cambiar, es el poder de esa palabra. Y el poder de esa palabra está en la acción. En la acción. Entonces, sí. ¿Cómo el poder de esa palabra está en acción? Cuando Cristo dice, yo soy el camino, Él te está diciendo, yo soy el modelo, yo soy la verdad, soy la vida. Es decir, conviértete tú también en ese modelo, como yo, camina como yo. Gloria yo soy el camino, es decir, yo soy el modelo, camina como yo. O sea, piensa como yo, la verdad. Es decir,
analiza, ten una posición crítica como yo, vive la vida como yo, o sea, no viva la vida. De hecho, en Mateo hay una idea importantísima donde vamos a ver, creo que en Mateo, donde Cristo le habla desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos intentan destruir, ¿verdad?, el reino. Alguien va a decir, bueno, pero no dice así. Bueno, ese es un punto que usted lo debería leer, porque más adelante Cristo está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Es decir, si usted es capaz de emular, ¿verdad?, ese camino, esa verdad y esa vida, usted va a estar tranquilo. Porque a veces tenemos depresión, porque tomamos decisiones y atajos que Dios no nos dijo que tomáramos. Entonces queremos llorar, Señor, pero que tú no estás conmigo. Dios te dice, no, pero que yo te dije que te iba a bendecir. Pero yo no te dije la forma y la manera en cómo lo iba a hacer. Yo simple y llanamente dije, lo voy a hacer, pero yo soy el que tengo el diseño por donde tú vas a caminar. Poderoso. Ese es el punto. En el siguiente versículo de Proverbios, donde tú leíste, Proverbios 14, ¿verdad? Dice que el término de la alegría es congoja. Es decir, en ese camino donde el hombre le parece derecho, dice que su fin es camino de muerte. Y el término de la alegría es congoja. Es decir, que vas a tener un placer momentáneo. Es decir, que te vas a alegrar. Te vas a alegrar, tú vas a creer que sí, que tú lo lograste. Pero al final va a ser congoja, va a ser trizas en tu corazón. Y el mismo proverbio dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Todo el mundo sabe esa porción. Amén. Y no añade tristeza. Y no añade tristeza. Entonces, si tomas atajo, estás fácilmente riendo por 2 segundos, pero los demás será tristeza. Así es. Bueno, en resumen, queremos hacer hincapié en que obedecer a los tiempos, obedecer las palabras del Señor y no solamente las promesas que ciertamente tú vas a recibir, sino también obedecer esas instrucciones y ese paso a paso que necesitamos para no tener que tomar atajos. Es importante obedecer, ¿verdad? Cada señal, cada guía de parte de Dios para evitar caer en esas trampas. Bueno, le damos las gracias a las personas por acompañarnos en todo este tiempo, ¿verdad?, de este episodio, ¿verdad? Usted sabe, mi nombre es Israel Garavito y esperamos que esta conversación junto a mi amada esposa le ayude a usted a evitar cometer el error de tomar atajos. Si usted toma atajo, usted no está siguiendo el texto bíblico. Las escrituras, la verdad y el consejo de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos inspira, ¿verdad?, a poder caminar dentro de ese diseño sin tomar otros recursos que no sean los que Dios nos está dando. Amén, así es. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sus preguntas y compartirlo con cada persona que usted sienta en su corazón que esta palabra le pueda bendecir. Dios les bendiga. Adiós.